Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 75 de un curso de milagros. La luz ha llegado. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz y que nosotros estamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La luz ha llegado. ¿Qué nos quiere decir esta lección o qué nos recuerda? Primero nos recuerda que nosotros somos hijos de la luz, de la eternidad, del amor y de todas las virtudes que se desprenden de él. Por lo tanto, nosotros, cada uno, porque recordemos que este es el original, ¿cierto? Y nos hizo con un pensamiento, una emoción de amor, una palabra, hagamos el hombre, y una acción que es volverse materia. Antes de eso, pues nosotros éramos la vasija que contenía esa luz, ¿cierto? Por lo tanto, el original creó como una copia, que somos nosotros. Llamemos a esa copia el Adán, ¿cierto? De hecho, este Adán se rompió en diferentes almas que lo hemos visto y cada alma está ocupando en este planeta azul, que es un cuerpo celeste, diferentes cuerpos, ¿cierto? Por así decirlo. Ahora, cuando nosotros ocupamos diferentes cuerpos, podemos vivir todas las experiencias que queramos vivir. Y en este mundo dual, ¿cierto? Porque eso fue lo que hizo la caída de Adán, el pecado original, pues el Big Bang. En esta dualidad, pues empezamos a ver cosas que no teníamos acá. Y no teníamos porque no existen acá dentro de Dios. Dentro del amor de Dios solo existe la perfección, la inocencia, la santidad y todos los atributos que se desprenden del amor. Pero al venir acá tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de darle luz a este mundo que es materia. Recordemos que somos el 1% en materia, por darle un número, y el 99% energía. Ahora, pareciera que nuestro cerebro se dividiera en dos partes. Una parte donde está el Espíritu Santo y otra parte donde está el ego, ¿cierto? Partiendo de eso, nosotros cuando no vemos la luz, ¿cómo la estamos cubriendo? Entonces, ¿por qué no la vemos? Porque la llenamos o de pasado o de expectativas de futuro. ¿Y cómo las llenamos de pasado? Entonces, cuando nosotros traemos resentimientos, que es lo que nos ha venido diciendo las lecciones en el curso de milagros a través de este tiempo, los resentimientos ocultan la verdad de Dios. ¿Y cómo los traemos? Entonces, pongamos un ejemplo. Quizás nuestro papá no fue muy amoroso cuando éramos pequeñas, ¿cierto? O cuando éramos pequeños. Quizás fue violento, quizás no estuvo presente emocionalmente, ni física, ni económicamente. Y entonces ha pasado el tiempo y nosotros seguimos recordando como si tuviéramos 3, 5 años y sobre eso miramos a nuestro Padre. Entonces, ¿qué nos dice el curso de milagros? Y nos lo dice también, por ejemplo, la filosofía pitagórica, la misma cábala, las diferentes tradiciones espirituales también nos lo dicen, es no veas el mundo, o sea, este sagrado presente con los ojos del pasado. ¿Por qué? Porque lo estás contaminando y lo estás contaminando, como decía el curso de milagros en la primera lección, con tus significados, ¿cierto? Con tus percepciones, con todo lo que crees de ese momento, pero no lo estás viendo como es. Para muchas prácticas espirituales esto se llama reconfiguración. ¿Y qué es la reconfiguración? Es cuando yo puedo tomar un aspecto del pasado que me hizo daño y verlo con los ojos de presente, ¿cierto? Verlo como cuando Jesús dijo, nosotros podemos nacer de nuevo. Y mucha gente decía, ¿cómo así? Vamos a nacer del vientre de nuestra madre, etcétera, etcétera. Yo no me sé la Biblia, por lo tanto la recuerdo, no soy experta en Biblia, digámoslo así, la he leído muchas veces, pero no la recuerdo, nunca la traté de grabar, la traté de aplicar como hago con el curso de milagros. Entonces, si me dicen que si me sé una lección, no me la sé, pero practico muchas cosas que están acá, ¿cierto? Ahora, ¿por qué decía Jesús eso? Porque resulta que cuando tú puedes ver a tu papá o a tu mamá o a una persona que tú crees que te hizo algún daño en el pasado, ¿cierto? Y la puedes ver inocente como tú y tú dices, bueno, miremos a esta persona qué intención tenía y la puedes ver
digamos, con una familia, con los papás que ella tuvo, con la ciudad que ya, en donde esa persona nació, con el idioma, con la educación, ¿cierto? Y la puedes ver como un niño pequeño, inocente. ¿Cómo lo juzgarías? ¿Cómo podrías decir, esta persona lo hizo mal? ¿Mm? Cuando hemos visto que es nuestra mente la que crea ilusiones a través de esos resentimientos o a través de esas expectativas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que sanar? El otro, decirle a la otra persona cambie o cambiar todo lo que yo pensé de eso. Entonces, cuando yo puedo cambiar y ver las cosas tal y como son ahora y verlas con ese halo de inocencia, con ese halo de perdón, y recordemos que el curso de milagros no utiliza el perdón porque dice nada tienes que perdonar, nadie tiene que perdonarte, simplemente es algo pues con lo que nosotros nos identificamos todos, ¿cierto? ¿Y qué es perdonar? Perdonar ese error de pensamiento que yo tuve, que algo me dañó, que algo me generó sufrimiento, que es culpa de la afuera ese sufrimiento. ¿Y por qué no es culpa de la afuera? Entonces vamos a remontarnos de que cada alma, ¿cierto? Cuando baja a un cuerpo, mente, pues tiene unos talentos que ha trabajado durante mucho tiempo. Entonces vemos personas que saben cocinar muy bien, que se les da el tema de dibujar, que se les da el tema de tocar algún tipo de instrumento, que se les da el tema de la matemática, que se le da el tema de, qué sé yo, los idiomas, etcétera, etcétera. Esos son los talentos que vienen. Pero también acordémonos que esa alma baja a un cuerpo-mente y además que ese cuerpo tiene unas leyes de la tierra. Y esas leyes de la tierra pues tienen que ver con la evolución, con el ADN, con las herencias genéticas, ¿cierto? Pero también recordemos que toda materia responde a un pensamiento, a una emoción, ¿cierto? Entonces tenemos también todas las emociones que no hemos sanado. Así como traemos talentos, también tenemos emociones que no han sido trabajadas. Y entonces, por esa razón, cuando venimos a la tierra, pues nosotros escogemos la familia donde nacemos, el país, el estrato socioeconómico, el estado cultural, todo lo escogemos. ¿Para qué? Para poder desarrollar esa virtud. De hecho, nuestros días nos preguntan en dónde quieres, cómo lo quieres vivir, qué quieres experimentar. Y entonces nosotros decimos, quiero aprender a dejar de controlar o quiero trabajar en mi amor propio. Entonces, nos presentan personas que son nuestros maestros para que nuestro defecto, digamos, o nuestro error, por así decirlo, ¿cierto? Nuestra virtud que no ha sido trabajada, la trabajemos, ¿cierto? Entonces, resulta que precisamente nuestros mejores maestros son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros jefes, todas las personas que se encuentran en el camino. Entonces, por decir algo, yo quiero trabajar el amor propio, resulta que yo termino haciendo todo por mis papás, todo por mis hermanos, todo por todo, y resulta que me dejo de lado y después me pongo brava o molesta con el afuera porque resulta que me siento usada, pero lo que no tengo es amor propio para decir no lo voy a hacer y por no ponerme primero, ¿cierto? Y decir me amo tanto que no voy a hacer nada que no quiera hacer. Y recordemos que yo había hablado y muchas personas hablan que cuando utilizamos la palabra tengo que o debo hacer, no lo estás haciendo desde el amor, sino desde el sacrificio. Entonces, cuando tú pones tu sacrificio por encima de tu amor propio, pues es fuertísimo, ¿cierto? Y entonces después decimos, sí, yo tan bueno que soy, o tan buena que soy, y mira mis padres cómo me tratan, mira cómo están. Entonces, cuando yo puedo saber que esa persona, y por eso yo tengo que estar muy presente, hace algo, yo digo, ¿qué tengo que aprender? Y entonces la energía, porque recordemos que el ego, ¿cierto? Nos baja los niveles de energía porque escogemos desde el resentimiento, desde la rabia, desde la agresión, desde los celos, desde la envidia, mientras que el Espíritu Santo nos lleva a escoger desde la paz, desde el amor, pero juntos se encuentran ahí porque Dios, no hay nada fuera de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo que están acá en una línea recta y tú tienes que caminar por esa línea, ¿cierto?
Cuando tú eliges desde acá, no significa que seas malo, que nadie te va a condenar, no, significa que tu fuerza, tu energía está mal canalizada y te apartas de la vibración de los niveles en la cual vibra el Padre Celestial. Y entonces recordemos que toda energía vuelve a su creador. Por lo tanto, si yo puedo coger un momento del pasado y ahora mirarlo desde el perdón, desde el amor, desde el presente, con unos nuevos ojos, con un nuevo conocimiento, entonces yo misma traje esto, ¿cierto? Hacia la luz. Y puedo verlo con perdón. Puedo decirle a mis papás, ¿cierto? Desde el adulto que soy, si yo en lugar si yo hubiera estado en tu lugar, con tus padres, con tus conocimientos, con tu nivel de conciencia, hubiera actuado igual. Por lo tanto, no hay nada que perdonar. Ahora, si por decir algo me pasan cosas que yo no puedo descifrar, entonces también está el arrepentimiento porque quizás lo traigo de otra vida. Entonces recordemos que toda energía creada vuelve a su creador, ya sea ley del círculo, ley del ticún, ley del karma. Por lo tanto, yo tengo que también sentir. ¿Por qué? Porque la energía se siente, no es solamente la palabra. Por eso el curso de milagros es tan bello, por eso filosofías como la filosofía pitagórica, prácticas espirituales como la cábala, como diferentes, el Minfundes, el mismo, diferentes prácticas nos llevan a ¿qué? A mantenernos en el presente, sobre todo en el presente y sobre todo a practicar, por eso se llaman prácticas espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos practicado a través del resentimiento, pues, llenarnos de amargura. Es que yo soy así porque mi papá, porque mi mamá, lo que indica que tú perdiste tu libre albedrío porque depende de lo que hacen los otros, ¿cierto? Pero cuando tú ya tienes conciencia que tú puedes únicamente controlar tus emociones y qué pensar acerca de la situación y cómo pensar y cómo verla, pues tú ya tienes la luz en ti, porque una situación que era muy dolorosa se convirtió en un momento de paz, de perdón. Entonces ver, por ejemplo, a tus papás y verlos inocentes, ver a alguien que te hizo daño y verlo inocente y decir, así tenía que ser porque esa situación me llevó a esto, significa que tú cogiste esa energía y en vez de llenarte de resentimiento, la llenaste para obtener un aprendizaje. ¿Y qué hace entonces la energía divina que pasó por ti? Recordemos que nosotros podemos transformarla con nuestro libre albedrío por energía sustancial negativa o energía sustancial positiva. Entonces, si yo cojo esto y lo cojo como aprendizaje, ¿en qué lo transformé? ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo estoy construyendo el presente, mi presente? Lo estoy construyendo con bases de amor, ¿cierto? Con bases de todas las virtudes que se desprenden de acá. Y entonces, por la ley del círculo, por la ley de Tikkun, ¿qué experiencias voy a vivir? Por lo tanto, el exterior es el que elige o yo desde mi conciencia soy la que elijo. Entonces, yo soy la misma luz. ¿Y cómo la ilumina? Cuando yo puedo ser consciente de mis virtudes y de mis valores, de mis talentos, pero también de mis debilidades, de las cosas que me toca trabajar. A mí me ha tocado trabajar muchas veces el amor propio. Tengo que trabajar y soy consciente porque soy controladora y he tratado y estoy practicando eso porque hago una carita de wow, ¿sí? También he tenido que trabajar también muchas veces la ira, ¿sí? La soberbia, y sé que hay momentos, pero que tengo que bajar. Ahora, porque es importante hacer la práctica, porque muy lindo escuchar videos, muy lindo leer y muy lindo de pronto llenarse de motivación un día, pero si no practicamos, pues no vamos a aprender. Recordemos que el curso de milagros y muchas de las tradiciones espirituales, ¿cierto? Nos dicen, aquí no hay maestros, aquí no hay intermediarios, acá cada uno trabaja. ¿Por qué? Porque tuvo experiencia en ese cuerpo, en ese ADN, con toda esa carga genética, con todas esas emociones, con todo lo que te ha pasado. Es diferente a la mía, ¿sí? Y es diferente porque yo la tengo que vivir de una manera y tú la tienes que vivir de otra. Entonces de pronto yo te cuento la experiencia, pero tú eres el que elige desde tu intuición que está pegadita a tu alma, que puedes elegirla desde el Espíritu Santo o desde el ego, podemos llamarlo desde el miedo o desde el amor. Y entonces yo les pongo un ejemplo. Resulta que
hay dos personas y tienen el mismo jefe. Y ese jefe es un grito, los trata mal y todo. Entonces un día sale ese jefe y los ve sentados ahí y los trata, les dice de que se van a morir. Los trata, los grita. Uno de esas personas es muy calmada y tiene miedo. Y entonces siempre se siente, digamos, congelado frente a esa situación y entonces no puede actuar, ¿cierto? Y el otro siempre es agresivo, ¿cierto? Y entonces a una agresión, él responde con agresión. Cuando pasa eso, entonces, pues resulta que efectivamente cada uno tiene una experiencia con el mismo jefe. Uno lo paraliza y el otro lo vuelve agresivo. Entonces, si tuvieras que hacer un análisis de estas dos personas que están en la misma situación, pues, ¿qué les dirías a cada uno? Este que ha actuado igual siempre, y Albert Einstein decía, no puedes obtener diferentes resultados si siempre actúas igual. A este que es agresivo le tocaría ser pacífico, por lo tanto le tocaría desarrollar la virtud de la paciencia y todo el tema de la paz. Por el contrario, el otro que es pacífico, que es miedoso, que es angustiado, que no dice nada, que le da miedo, tiene que sacar fortaleza. Por lo tanto, un mismo ejemplo, pues para dos personas es totalmente diferente. Entonces el bravito, si el agresivo, si el otro le pidiera consejo, le diría, sea agresivo, diga. Y el otro le diría, pero sea más calmado, no se mueva, no diga nada. Ahora, esas virtudes deben ir acompañadas siempre desde el amor. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron, ellos están utilizando energía, pero la están canalizando mal, porque el agresivo no tiene amor, entonces se vuelve totalmente autoritario y choca con su jefe, ¿cierto? Y el tímido no está utilizando el amor, ¿cierto? Porque no está sacando su fortaleza, no está diciendo un momentito, acá no es gritando, acá no es peleando, no está diciendo un momentico, eso no lo acepto para mí, no me gustan los gritos y eso me hace sentir muy mal, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que nos muestra la vida con el otro, ¿cierto? Es que nosotros desarrollemos algún tipo de virtud, ¿cierto? Y por eso cada uno tiene que practicar. Cuando cada uno practica estar en el sagrado presente y conoce, cuadernito en mano, ¿cierto? ¿Qué es lo que a ti te molesta de las otras personas? ¿Qué es lo que realmente no toleras? ¿Qué te parece injusto? ¿Qué te pasa? Pues tú ya puedes tomar decisiones. Por lo tanto, acá nadie es maestro de nadie. Es simplemente practicar este curso de milagros y empezar a mirar. Y entonces, él nos dice que repitamos, la luz ha llegado, he perdonado al mundo y la luz ha llegado, te he perdonado. Ahora, ¿qué tú sientes cuando alguien te perdona y tú fallas? ¿Qué sientes tú cuando tú mismo te perdonas? ¿No sientes que se te quitó un peso encima? ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos amarrados, esclavizados a algo. Pues pasa exactamente lo mismo cuando nosotros no queremos perdonar. Porque cuando nosotros no queremos ni podemos perdonar, nos sentimos amarrados a ese ser. Quizás ese ser ni siquiera se dé cuenta que nos hizo daño, pero nosotros estamos esclavizados, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta de que cuando vemos la luz no solamente se ve cuando yo puedo, qué sé yo, mantener mi calma, no, es cuando yo puedo experimentar realmente la calma y decir, ya no me duele. Puedo ver a mi papá, a mi mamá a los ojos y decir, wow, no los había visto así tan inocentes como niños chiquitos. Cuando puedo ver a mi pareja que quizás hizo cosas que me dolieron en su momento y yo diga, wow, esto pasó por esta razón, gracias Señor. Y cuando yo puedo dar esas gracias, pues yo estoy viendo la luz en cualquier tipo de situación. Por lo tanto, soy un alquimista en la energía. ¿Por qué? Porque lo que me parecía sufrimiento, por lo que me parecía resentimiento, ahora me parece lo más bello que me pudo pasar. Ahora agradezco por eso. Ahora lo veo de otra manera y lo veo como un aprendizaje. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.